Ya estamos en vivo. Hola. Bueno, ya estábamos desde hace rato, pero ahora ya nos escuchan. No. Pues espero que estén bien. El día de hoy, como ya lo anunciamos, vamos a hablar sobre stacks de herramientas. Y todo esto es porque hace un par de días tuvimos una reunión interna aquí en 23 para definir las herramientas oficiales y más pertinentes para todo el desarrollo de nuestro proceso de diseño de producto. Entonces nos pareció interesante hacer un episodio de esto. Como diseñadores siempre hemos tenido herramientas con las que tenemos un vínculo muy estrecho, o sea, herramientas para ejecutar nuestro trabajo. Por ejemplo, muy en el pasado eran tal vez las herramientas como el artesano, que le daban ciertos affordances sobre lo que podía hacer. Luego fueron métodos más industriales, pero hoy día nuestras herramientas son software, por lo general. Y además ya no son herramientas que se compran, sino que se licencian. Entonces da también como una serie, un escenario como muy distinto respecto a cómo estamos trabajando. Y pues queríamos presentarles las herramientas que estamos usando y platicar un poco por qué y algunos temas que salen ahí alrededor. Entonces, Omar nos iba a contar. Primero no hemos dicho quiénes están de invitados el día de hoy. El día de hoy, el invitado es nuestros Tenemos fellows, un figurón de... un gran El día de influencer. hoy habemos pura gente interna. Recientemente influencer. Omar. OtoZK. @ lo que sea. Yo soy Omar. su manager, si quieren algo, pues yo lo vamos a ver. Omar, está Sara que se acabó de ir. Sara, ven. Fabián acá atento al chat y a lo que pase con el stream. Sandra. Sandra y Jade. Y por ahí algunos que vamos a ir llamando para preguntarles en concreto. Creo que sería bueno llamar a Max en algún momento. Entrando y saliendo. Max tiene... Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas, Omar, sobre... nos dices cuáles son como el conjunto de herramientas que hemos decidido usar? Bueno, de entrada creo que la mayoría vio la imagen que estuvimos compartiendo por todas las redes. Si es que no la vieron, búsquenla, seguramente está en nuestros perfiles. Ahorita la vamos a poner. Y en ella se encuentran prácticamente nuestro core de herramientas que usamos. Hay otras más menos que usamos, pero son con menor uso que le damos, pero en realidad esas 7 que están ahí son las principales. Y la primera y la base de todas es Sketch, y las otras 6 rondan alrededor de Sketch. Quiero hacer una pregunta antes que Omar siga. Sí. ¿Quién de ustedes alcanzó a comprar software en cajita? Software en No, cajita. está. Y a piratearlo también. Piratearlo. ¿Qué tenías en cajita? Tuve en cartas. Office. En carta. Hasta el Office estaba en Tuve cajita. Windows. Tuve un Windows original en cajita. Era un Windows Vista. Que es justo el punto que hablaba Sandra de ahora es renta y es intangible, no es un... Antes comprabas los CDs, los 10 CDs para instalar el... Sí, nunca te va a llegar un CD de Sketch. A menos que se vuelvan super hipsters y nos envían un CD de Sketch. Entonces ahora todos quieran tener un CPU, laptop o Mira, Mac. lo que es más interesante de eso no solamente es el cambio de modelo entre comprar y entre rentar, sino también el cambio, ya después de eso, entre tener una herramienta y ser una plataforma de creatividad. Una vez fue un evento de Adobe, que además personalmente Adobe no es como mi modelo favorito, pero bueno, fue un evento y ellos estaban tratando de posicionarse más en ese espacio, o sea, no solo como herramienta. Sabemos que desde hace tiempo con la versión ya de Creative Cloud, se pretende además hacer mucho trabajo en la nube, pero además habilitar espacios colaborativos de trabajo y además no solo transdisciplinares, sino que abarquen todo el proceso. Es decir, ya no tener como Illustrator, Photoshop o Lightroom o los que sean, sino que mucha gente puede estar ahí moviéndose de un lado a otro sobre una misma solución de diseño. Y eso la verdad es que sí es sí es un salto muy distinto. O sea, el pensar ya no solamente no tener herramientas tangibles, sino lo que sigue es más bien tener espacios donde las cosas suceden y donde los diseñadores entran a trabajar. Creo que ese es un tema un poco más complicado y que creo que incluyendo Adobe, InVision fue otro que intentó hacer algo similar y creo que los dos fracasaron rotundamente. No estoy diciendo tal vez que la idea sea mala, tal Saludos, vez Clark. no la
no la han ejecutado de la forma correcta. Porque Lo que pasa es que- es una gran idea que tengas todo en un solo lugar. El problema y es ahí que- ese sea tu espacio de diseño sin pensar en otras cosas. Como varios de las personas que vienen acá con una idea de producto, quieren hacer todo, pero no hacen una sola cosa bien. Y quieren hacer Algunos. algunas. Los que hacen una cosa bien y se concentran ahí, después siguen haciendo otra por otra cosa. Pero hay algunos que quieren hacer 10 cosas y esas 10 cosas no las terminan o las hacen mal por estar tratando de correr, cosa que le pasó a InVision. Y empiezan a tener problemas, a fallar y pierden Creo que están los, clientes. o sea, son los dos lados. Es Adobe intentando meter todo en uno y, o sea, como quiso abarcar demasiado, perdió y lo quiso hacer de golpe. Y luego está InVision, que era un producto que hacía algo muy bien y que a la ¿Prototipos? larga que empezó a meterle más y más Se cosas. enfermaron de poder. Se enfermaron de poder y perdieron foco en lo que ya hacían bien. Hicieron un documental. Que por cierto, a ver, InVision no está en nuestro, No está en nuestro stack, no. y Ya no. tendríamos que Pero lo discutir por qué, estuvo. porque es... Lo estuvo. Lo estuvo. Bueno, De ¿por hecho, todavía qué no, está, por qué no porque hay proyectos mencionas... que están todavía ahí, pero Omar, ya ¿por qué no nos mencionas así de nombre todo lo que entra en nuestro stack y después ya entramos a cada uno? ¿no? Sí, ok, es Sketch. Está Marvel, que sustituye InVision. Está Principal, que es para prototipar cosas, micro interacciones. Está Zeppelin, que es mucho más orientado a la comunicación entre diseñador y desarrollador. Frontends. Está Abstract, que es básicamente control de versiones, trabajo colaborativo. Abstract es como una mezcla entre InVision y GitHub. Y Drive. No. Y Drive. Creo que es más un... Bueno, ya llegaremos a ese punto, es más... Ajá. Está Google Drive, que es más como un apoyo, en lugar de una herramienta, es más como apoyo para nosotros. Y Slack, que es nuestra herramienta de comunicación. Que antes también me gustaba, pero ya no. Slack. ¿Ya no? No, y se han puesto a hacer muchas features muy bobos. Y era muy cool y ya no sirven las notificaciones en el celular, se mueren. Es que las O sea, tienes que sí. cambiar. No, yo las cambié. Por defecto como que las desactivaron. Las- O no las desactivaron, más bien le quitaron prioridad. Me da- Solo cuando te, bueno, Y le pones solo cuando te que mencionan siempre o te avise dicen- luego y ya. Yo también tenía ese problema y me encontré con que se resolvía cambiando un setting y ya. Pero no te Me llegan avisan. luego. Sí, 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 me llegan luego. No, o sea, te No, que no avisó te que a avisaron que partir de uses- esa Ah, versión Tal vez sí, pero no lo leímos. Malo Slack. al Slackbot nos hubiera mandado un mensaje. Bueno, no empecemos la guerra en este momento. A ver, Vamos al tema. empezamos. ¿Por qué no definimos primero nada más qué hace cada uno para gente que a lo mejor le interesa empezar a explorar? Ok. Y luego por qué... Podemos ¿Qué hace hablar. Sketch? ¿Qué hace Sketch? Es la herramienta con la que diseñamos interfaces visuales. Yo voy poniendo los links ahí en el Es chat. una por herramienta si- muy enfocada a interfaz. Fue concebida con esa idea. Está orientada directamente a esos diseñadores que van a interfaz o de productos. A ver, ¿qué dirías? No fue hecha para ilustradores. Se dijo una frase hace rato. Sketch es el nuevo Illustrator. No, Yo tampoco. No. O sea, no soy diseñadora, pero yo digo que no. no. Es que desde la perspectiva de cuando eras diseñador de interfaz hace, no sé, ¿cuándo fue Rey Illustrator? ¿Hace 5 años? ¿Qué? ¿Rey Illustrator? ¿Cuándo era el Rey Illustrator? Fue todo un Como reino larguísimo. Durante 10 el años, Illustrator. 15 años, no sé. Pero en ese momento era la herramienta que tenías para diseñar interfaces de usuarios. Para hacer vectores. Es que el Para punto hacer es que vectores. Para hacer vectores. Porque no era para Es diseñar. No, que, pero mira, eso era lo que usabas. más bien para diseñar. ¿Por qué no ibas a otra herramienta? Porque la gente utilizaba primero Photoshop y Photoshop de hecho tenía muchos, o sea, un par de herramientas para que pudieras... O sea, yo recuerdo estar cortando botones para pasárselos Al developer. Como assets, developer. y uno por uno. Assets y uno por uno. Y ese era el problema con Photoshop, que era súper demorado y como las cosas no eran vectoriales, Sobre todo entonces magia. tenías que hacer el trabajo 2, 3 veces. Y luego Y Cambiar. la Cuando gente lo haces descubrió que Illustrator era también una herramienta disponible y buena para manejar vectores y hacer Lo que pasa es que interfaz. contextualizando en el origen, digamos, del desarrollo de software para diseñadores, no se pensaba en el diseño de interfaz, sino simplemente como que hubieron dos líneas. Bueno, de hecho tres. O sea, la línea de los vectores, de los bitmaps y la animación. Que Flash, por ejemplo, por ahí empezó y terminó en otra historia. Sí. Entonces,
Sketch y toda esta nueva generación de software ya nacen pensando en hacer interfaces. O sea, alrededor de la idea de hacer interfaces, no solo de hacer, más que de hacer vectores o bitmaps, sino de integrar otro tipo de proceso. Es que a ver, entonces... Toda la interfaz está pensada para eso. Ajá, se está pensando en una herramienta para habilitar tu interfaz. Por ejemplo, no sé tampoco siquiera si Sketch sería mejor para hacer vectores como tal, por ejemplo, para un ilustrador, tal vez, ¿no? Y Yo creo que, no sé. No. Aún no han, Pregúntale a aún Maxi. no han Es que- mejorado es que no la está herramienta orientado de para eso. Pluma. No, pero sí lo han vendido a veces como, mira Para- las ilustraciones tan bonitas que puedes hacer con Sketch. Sketch. Otro problema que tiene Sketch es que el manejo de Pluma es muy complicado, y otro problema que tiene Sketch es que con Los respecto Gmail. a tratar ¿No de sirve en a los Windows? vectores. No, digamos que tienes un archivo en Illustrator y haces un icono en Illustrator y lo quieres pasar a Sketch, lo va a romper, porque la idea de Adobe contra Bohemian Coding es que no tengan compatibilidad entre los software, porque pues son competencia directa. Creo que eso es más como... No sé. No estoy seguro de Lo eso. tienen no, cerrado. no es como que haya un güey que diga, no vamos a poner que haya una compatibilidad directa. O sea, ¿Por qué creo crees puedes que exportar sacaron el XD? y luego pasarlo Pero directo. siempre va a haber problemas, siempre. O sea, ni siquiera puedes pasar un Claro, gradient porque son dos software porque que se va a fueron morir. orientados de forma distinta. Por lo mismo, Es normal. no les funciona, o sea, son competencia. No ¿Por creo qué crees que- que nació no- XD? No creo, exacto, justo por eso, no creo que Sketch sea la competencia directa de Illustrator y Adobe lo sabe, y por eso tuvo que hacer un software orientado a diseñadores. Illustrator es muy bueno para los ilustradores porque hacen vectores, y nunca lo van a dejar a menos que salga otra herramienta que haga muy bien esa parte. No sé si existe, la verdad no sé, Ay, yo sí, Max pero nos no me podría acuerdo. decir. tal vez, pero así como no existe una herramienta así, por ahora Sketch sigue siendo el rey de los, con los pocos Max. años que lleva de Bueno, pero para vectores ya dedicados como tipo ilustración no sabemos, pero al menos sí Sketch funciona muy muy bien para hacer interfaces. para usuarios de Mac. Porque te permite trabajar con vectores, obviamente también integras bitmaps, pero sobre todo con vectores, pero además tiene este modelo de tener símbolos, de tener librerías, de tener un tipo de Plugins. organización del trabajo que va más, sirve más para escalar una interfaz. Por atrás Sketch está pensado más para la estructura en la que diseña un programador. De hecho, parte del código que sale de un archivo de Sketch es básicamente código que podrías, en teoría, convertir a código tal cual de, no sé, no tal cual de una app, pero tal vez de web. Y eso es algo que fue un cambio que hicieron hace como 2 versiones de todo el sistema de archivos que tenía Sketch. Y es otra gran ventaja que tiene Sketch sobre otras herramientas, que está también orientado a los developers y a la construcción de eso que estás diseñando. A dar el paso más fácil. Sí, aunque esos features de mira el código que te generamos y pégalo, siempre me ha parecido muy malo. No, muy malo. What you Como, see is what you get. no, es mejor que lo haga Sí. alguien. Pues yo, bueno, cuando lo hemos exportado con Zeppelin interpreta ese código y no sé si Lo le haga hace algo, lo hace bien. O sea, yo he agarrado estilos de botones, estilos de objetos y los he usado directamente en CSS sin problema. Es que lo que diseñamos en Sketch es eso, es código. Entonces, el sistema que maneja Bohemian Coding del código que interpreta es lo más parecido a lo que podría hacer un web developer. Por eso es mucho más fácil para Zeppelin también interpretar todo. Me pasó hace como 3 días, necesitaba unos degradados de tonos de piel. Y entonces dije como, maldición, ¿cómo voy a agarrar los colores? Entonces mi idea era agarrar con el gotero, así como en diferentes distancias. Entonces no sé por qué di con Zeppelin y entré a esa sección y agarré el objeto y me dijo, es de este color a este color a este color a este color, y me copió el CSS, tal cual. Bueno, pero Ah, Zeppelin sí, es sí, otra sí. historia. Ya Sí, cuando sí, te pues, ayuda. Digamos, vamos está, a pasar. está la base en Sketch. O sea, es decir, ahí abres y empiezas a hacer primero tus wireframes y luego los vistes y el UI. Supongamos que llega de que... Debatible, es así. ¿Cómo? Debatible. Lo de vestir, pero sí. Eso Bueno. se verá otro día. Llegaría hasta ahí, ¿no? Ok. Entonces Sí, ya otro tienes tema. ahí tus pantallas con UI. ¿Qué sigue? Bueno, Entra en varias herramientas al proceso de diseño del producto. lo siguiente es tratar de hacer, bueno, también tiene que ver mucho el proceso que hacemos aquí en 23, que si es wireframes y después lo viste. Y después es obtener feedback, y la forma de obtener feedback es haciendo un prototipo o acercarte lo más que se pueda a tu idea del producto. Entonces Sí, para eso codear. tenemos codear. Sin Para eso- codear. Sin Sin codear, codear. sin codear.
Entonces para eso tenemos dos herramientas. La primera es Marvel, que es la competencia directa de InVision. Lo que hacen estas dos herramientas, en un principio lo que hacía antes InVision era tomar todas tus pantallas de Sketch y ponerlas en orden, como que exportarlas y ponerlas en un lugar. Y de ahí tú puedes agarrar esas pantallas, ponerlas en un orden específico y conectarlas específicamente con hotspots. O sea, tú puedes decir, quiero que este botón conecte con esta pantalla. E incluso, con esta animación. Y incluso tú puedes modificar una animación, que son muy básicas. Es como un fade out, un fade in y, no sé, movimientos a la izquierda, a la derecha y ya. O sea, no es como muy específico en la microinteracción, pero es muy bueno para cuando quieres hacer un prototipo de un producto o de un Para flujo. seguir un flujo. ¿Quieres probar ahí flujo? Flujo es buenísimo. Marvel no solo hace eso, también te permite hacer wireframes y puedes conectar el wireframe, entonces tienes un prototipo mucho más rápido para hacer. Entonces, si no quieren usar papel, pueden usar Marvel. Y Principal es una herramienta mucho más... Terminas primero a tu prototipo en Marvel, que es lo que hasta podrías testear. Ajá. Entonces, y lo que ya da una Y el idea cliente de también lo puede ver. cómo va. Que te lo puedes Sin traer, necesidad pues. de instalar. Y también lo puede ver programas. nuestra product language. Bueno, Algunos clientes incluso piensan que ya está. Así es como, pues ya está, ¿no? Pero ¿por qué no me lleva? No sé dónde. ¿Qué opinas Pero no, pues es un prototipo. de Marvel, Sara, para... Pues desde mi muy particular punto de vista de Copy Product Language, no me gusta la forma en que se hacen los comentarios en Marvel. Requiere 3 clics y en InVision solo era 1. Eso sí extraño de InVision, pero InVision se rompía cada 30 segundos. 2 semanas. A ver, para contextualizar un poco, bueno, creo que lo digo todos los episodios, pero Sara hace lenguaje de producto, pero digamos, como trabajamos, es que estamos haciendo, al mismo tiempo, integramos lenguaje y wireframe, o sea, desde Low Resolution Wireframe. De desde hecho, el sí. inicio. De hecho, parte de la base del producto son los textos, es toda la comunicación. Y Sara primero nos ayuda a estructurarlo de esa forma, crea el tono, la voz y va escribiendo microcopies a veces o a veces cosas más grandes. Luego nosotros tratamos de hacer wireframes y diagramar a partir de ahí. Y de nuevo ya cuando tenemos la interfaz lo más cerrada y cerca posible a pasársela a un dev, lo vuelve a revisar Sara para ver si tenemos que cambiar alguna cosa. Sí, por ejemplo, en el proceso entra de que ella empieza trabajando en un documento y el primer dibujo del wireframe ya tiene integrado como elementos de ese copy. O sea, no trabajamos con lorem ipsum, por ejemplo. Pero después, donde entra en el proceso con lo de las herramientas, es que vamos haciendo los wireframes y Sara entra y pone comentarios sobre cada parte. O sea, los textos los va refinando como comentarios. Entonces, por eso es que, por ejemplo, para ella es muy importante, ¿no? Y también para nosotros. O sea, que el sistema de comentarios es muy funcione. importante tener ese sistema. Sí, porque incluso a veces nos ha pasado mucho que no siempre es necesariamente un texto, pero por ejemplo, casos en que en vez de un siguiente podría ser una flechita y que sería mucho más clara, y eso... O al revés. Ajá, o al revés. Pues esos comentarios hay que hacerlos muy a tiempo antes de que... Escalen. Sí, antes de que lo tengan que cambiar en... Producción. en pantallas. Si no hacen símbolos, por ejemplo. Ok, bueno, ese era el contexto también. Porque ese también es importante. Porque, por ejemplo, para Sara, como haciendo esta parte de producto de lenguaje, para ti, ¿cuáles son tus herramientas, Sara? Mis herramientas son AI Writer, que es como un blog de notas. Es la más básica, es sin formato ni nada. Pantalla blanca. Con Markdown. Pantalla blanca. O sea, tu formato es Markdown. Sí, es muy, muy básico. Docs de Google Drive, porque así puedo invitar a colaborar a los diseñadores, entonces ya estamos en conjunto. Eso es muy cool. Y aparte ahí puedo hacer wireframes. Sí, o sea, a mi Sara hace wireframes en arcaica Google Docs. manera, pero puedes marcar botones, imágenes, columnas. Ese es un gran formatos. ejemplo de cómo no necesitas la herramienta más sofisticada para poder hacerlo. Eso es algo que tienen que ver. No necesitan comprar Sketch $99. Podrías dibujar en Keynote. Sí, Pues, incluso puedes antes hacer de- prototipos en Keynote. Antes Hay del que hacer principio le prototipos en hacíamos Keynote. animaciones en Keynote. Exacto. Sí. Sería un gran reto. Está muy lido. O sea, un slap. De hecho, hay muchísimos templates para Keynote
Eso nos lleva a la tercera herramienta, porque tiene mucho que ver con Lánzame, Keynote. Sara, y entonces esas serían de Esas son escribir. mis básicas y ya para refinar uso Hemingway App, que revisa que los textos no sean demasiado densos Ah, o ¿sí? largos para web. Ajá. Por ejemplo, te mide, si estás usando palabras complejas, te da calificación así de, esto es como para un sexto grado de 10. O estás usando muchos adverbios, usa solo uno. Estás abusando de tal. Verbos compuestos. No usas voz pasiva. Ajá. Está muy buena. Hemingway App. La pueden Hemingway probar App. gratis. Y también uso Grammarly, pero Grammarly es cara. Y no siempre la uso. Voy a poner el link. Porque aparte las dos solo funcionan en inglés y Es pues también soportado. tenemos muchos clientes en español. Sí, o sea, ahí es una gran oportunidad para hacer algo en español. Hacer un Hemingway. Eso está muy bien. Por ejemplo, ¿el diccionario lo consideras como una herramienta para ti? Sí, los sinónimos, muchísimo. Todos los días abro una de sinónimos. Ok. Bueno, oportunidades, ¿eh? Bueno, pero es que cada vez me parece, lo he leído y todos sabemos que se vuelve más importante el lenguaje de producto, ya no solo como en esta asunción separada de copy, sino realmente como parte del proceso de Integrada diseño. desde el momento uno. Sí, entonces creo que en las herramientas tendríamos que estar pensando también cómo se integra ese proceso. Bueno, nosotros ya lo estamos pensando, como ven. Pero bueno, ya. Ahora sí, Omar. Vámonos. Entonces tenemos este prototipo en Marvel que ya comentó Sara, que pudimos presentar en una junta, que pudimos microtestear si había un problema, Que hicimos cambios si fue necesario. hicimos cambios, que ya todos entendieron. ¿Qué sigue? Sigue Principle, que es básicamente lo que mencionábamos hace un rato de Keynote, cuando decíamos, podemos prototipar en Keynote. Keynote tiene esta funcionalidad muy bonita que se llama Magic Move, en el que toma 2 diapositivas, busca elementos que sean similares o que hayan... Que sea el mismo elemento, de hecho. Que sea el mismo elemento de una y de otra y busca qué propiedades cambiaron. Entonces, cuando tú usas Magic Move y le das siguiente en esa diapositiva a la siguiente, o sea, cuando hace la transición, automáticamente busca qué fue lo que cambió y hace la transición. Te hace un Magic Move, vale la redundancia. Entonces, de ahí sale el principio con el que trabajamos con Principle. Principle funciona de una manera muy similar. Toma el árbol genealógico de Sketch, del archivo de Sketch, otra vez Sketch está alrededor de todas las herramientas que usamos. Toma estos archivos de Sketch y dice, a ver, esto es un círculo y se llama círculo 1 y esto es otro círculo y se llama círculo 1 también. Y hay 2 árboles, entonces cuando tú haces una transición de un lado a otro y las conectas, automáticamente sabe que círculo 1 cambió la propiedad de opacidad, por ejemplo. O se cambió de lugar. O se cambió de lugar. O cualquier propiedad que le hayas cambiado hace una transición con respecto a propiedad 1 y propiedad 2. Entonces, Principle funciona así. Que es como Flash, por cierto. Es como Flash, Y es como After cualquier Effects. animación vectorial. Ajá, exacto. Y eso es lo que usamos principalmente para microinteracciones. Principalmente. Principalmente. Principal. Porque obviamente Saludos a Paul. en Marvel no podemos hacer Saludos, como Paul. cosas mucho más profundas. Animaciones muy específicas. detalladas. Pues solo transiciones, como dijiste. Sí, Exacto. porque hay también otros estudios que utilizan, no sé, After. Ya si Ya quieres una para cosa así. que After, están sí. muy ligados también como al equipo de desarrollo, o sea, trabajan como muy en conjunto. Ujú. y O como tienen cuando teníamos más a Daniel, internamente. Ajá. Sí. él nos hacía las animaciones en Ajá. Corel. Sí, de hecho, Principle, de todo el stack, Principle es el más débil de todos porque Es más- algunos usamos otras herramientas como After Effects o usamos Framer.js, algunos, no todos. Otros han intentado con otras herramientas, no recuerdo qué otros hay. Origami. Origami, que son herramientas específicamente para eso, para crear microinteracciones. Y funciona muy bien para lo que es la comunicación con el developer. Ok. Entonces eso es más como ya detalle. Sí, es como decirle al developer, mira, este botón debe hacer esto cuando le das clic aquí. O este elemento crece o se hace más pequeñito de esta ¿Cómo se manera. despliega O un este menú? modal sale así y no así, ¿sabes? Como... Igual las microinteracciones son parte importante en el engagement o en cómo Y hasta el para el entorno de la usuario marca. el usuario siente el producto. Son importantes. Si es una marca sofisticada o muy cara, las animaciones tienen que ser súper lentas.
O sea, como, Sí, digamos, la va microinteracción comunica. Sí. Sí. Puede ser a nivel meramente como delightful, o sea, porque hay productos, pero hay veces que es a nivel más profundo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de una aplicación que además yo quiero mucho, que es de fondos de inversión. Pero algo que hicieron en su última versión que a mí no me parece tal vez que haya sido la mejor decisión, es que donde aparecen como estrategias de inversión, o sea, unos fichitas donde viene lo que tienes ahorrado, ¿no? Como en cajitas. Y el modo de interactuar con ellas es el swipe, las tiras. Pero bueno, personalmente yo siento, son como si fueran tus monederos, digamos, o contenedores de dinero. No creo que toda la gente se sienta cómoda, es como Dándolas. con Match, tirándolas. Porque siempre tirar, eso nos lo enseñó Tinder, es tirarlo. Descartar. O bueno, swipe es descartar. Sí, es descartar. Y no sé qué tan feliz eres descartando el dinero. Depende si tiran acá, pero. Sí. Ah, acá también tienes eso. Como- El sentido que tendría en Tinder. Tinder nos enseñó a tirar. Pero. No sé, depende. Pero sí es cierto, o sea, imagínate, si Tinder fuera Como scrollable, seguro te aburrirías mucho más rápido de estar viendo. O sea, por ejemplo, ajá, la diferencia a nivel de engagement, por una parte, pero además de lo que significa, de lo que estás No. haciendo. Es diferente estar haciendo esto que estar mandando. Hacer esto es tirar. Sí. Es como no. O sí. Como cuando estás sí. buscando rápido en un libro, haces ese mismo movimiento. Bueno, entonces, Son importantes. o sea, las Microinteracciones. microinteracciones son importantes en muchos niveles. Y también hay ciertas aplicaciones que a partir de esa microinteracción es que se vuelven una experiencia como de mucho deleite. Sí, también hay que tener cuidado y eso es para otro episodio, cómo usar bien ese tipo de cosas. Pero bueno, No abusa. No Pero eso, abusen. Principle No abusen. fue No abusen de las para herramientas. dar el ejemplo de las microinteracciones. Luego, ya tenemos microinteracciones. y Las luego... Ya está aprobado, ya está chido, está perfecto, revisado, Ajá. Y entonces tienes que hablar con el developer para decirle qué colores hay, de qué tamaño. Digamos, hasta ahí como proceso tradicional de diseño terminas. Y ahora vas a pasar a ingeniería. Ujú. Y entonces aquí entra Zeppelin. Zeppelin es esta herramienta que usamos que también se conecta con Sketch para interpretar todo eso que nosotros diseñamos y proporcionárselo al developer. No en el aspecto de microinteracción como lo hacemos con Principle, más como es la construcción de lo que nosotros estamos dando al developer. Esto es el color de un botón, la forma del botón, el tamaño, la distancia entre el botón y otros elementos. Y Zeppelin, Ya no estamos entiendo. Zeppelin nos ayuda a eso. Hola, Volvimos. Se nos cayó un poquito el internet y Fue- se rompió el... Fue Adobe. Se nos cayó. Fue Adobe. Adobe. Nos tiró a... Adobe nos mató la Fue la neutralidad en transmisión. la red. Yo creo que fue accidente. Y la Porque tormenta. todo el día ha estado malón el internet. Y la tormenta que se acerca. Ok. Estábamos Los con... efectos. Estabas hablando de Zeppelin. Creo que ahí se quedó. Los botoncitos, los colores, los formatos. Como dato curioso, Zeppelin nació gracias a Sketch. Creo que muchas herramientas que conocemos son así. Principle creo que también. Marvel. Marvel. Casi todas las que rondan Sketch son las nacionales de Es que en Colombia hay una cantante que se llama Marvel. 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 Y hace como tecnocarrilera. Y, hace Y en el como- mundo hay una de cómics que se llama Marvel. Pues de hecho se burlan, la ponen a ella cuando ponen Marvel y ponen... Bueno, el caso. Zeppelin existe gracias a Sketch. Gracias a Sketch. Dale dinero. Dale dinero. Pero no sé si gracias a Sketch o también gracias a finalmente entender un nuevo proceso de trabajo que tiene que ver más con esto que estamos diciendo, o sea, de tener un, no sé, Más wireframes, más como apuntes. De comunicarse bien con de los irlos developers. refinando, ajá, de tener microinteracciones, de comunicar con los developers. O sea, es más un proceso y de repente empezaron herramientas a treparse más pensando en el proceso y pensando en las tareas, como en el journey de todo el proyecto y todos que van entrando en ese journey, que lo que ya comentábamos, o sea, Adobe que traía estas súper herramientas con una súper inversión que era más bien hacer vectores o bitmaps y era como tratar de forzarlas demasiado para que se acercaran a esto, pero que nativamente había nacido en otro mundo y para otras tareas. Yo creo que es parte de las dos.
porque igual también tenemos que tener en cuenta que Sketch solamente está disponible para Mac y es una de las grandes desventajas que tiene con respecto a Penetración del mercado. Adobe, y justo eso es lo que está aprovechando Adobe con XD ahora. Como pues tiene a Windows, tiene Mac, nadie tiene a Linux, nadie piensa en Linux. Pero creo que Figma llega a la carrera. Porque está en todas. Tengas Windows, Linux, tengas Adobe, Mac, tengas Chromebook, puedes diseñar en Figma. Porque está basada basada en web. En web. Como dato, un paréntesis muy rápido, ¿vieron que esta semana Es ya verdad. murió, ¿cómo se llama esta Flash. cosa de Microsoft que hacía Paint? Pero al final no lo revivieron. Ajá, Estaban dijeron hablando que sobre siempre eso. no, que para Estaban hablando un 2020 se poquito iba a sobre morir. eso, como No, lo convirtieron. No, pero la nueva el versión de 2020 Windows, ya no, bueno, yo vi que lo habían matado, o sea, ya no, ya. La versión que no- conocemos murió, crearon un nuevo Paint que es más orientado a 3D. Sí, más como para niños, para por hacer su tipo tablita. emojis, ¿no? Ajá. ¿cómo que se llaman los No tiene sentido, Surface pero Notes. este viejo mundo de La que tiene Paint. la... Pues ni tan viejo, hasta hace 2 años yo varios Hacía memes en Paint. Estaban mis fotos Yo en hacía Paint. dirección No. de arte. Pero varios amigos con los que trabajaba, o sea, trabajamos en una agencia donde los diseñadores, la neta, no se daban abasto con todo el trabajo que había. Entonces, Nos ayudaban con Paint. saludos a Carlos Gamboa. Hacía cosas en Paint, o sea, como para no encargarle más chamba a los diseñadores, lo hacía él mismo y la verdad lo hacía muy bien. Yo jamás podría hacer eso. Sería como un artesanado, o sea, hacer un conjunto de ilustraciones Max en Paint, ¿sabes? Como sacarle lo mejor a la herramienta. ¿Qué? Es como las converses pixel art. De nuevo, la herramienta no Ándale. hace al diseñador. Regresamos a eso. Exacto. Regresamos siempre a eso. Entonces, después de hacer Toda Primo la- Mar, todas las ideas siempre regresan. No, pero sí influye mucho. Pues O te sea, da la herramienta ventajas. da affordances. Realmente da ventajas también. Como O sea, Sí, lo claro, vemos, cuando me- sale un filtro o sale un nuevo feature técnico, lo ves como está expresado afuera. O sea, Mira, por ejemplo, yo pienso, es más, desde antes, un caso así extremo. Las fuentes con serif, con serifas, vienen porque los romanos cincelaban sobre piedra. Y a la hora de cincelar sobre piedra siempre se patina al final. Entonces lo integraron en el estilo. Es decir, como el estilo de diseño siempre trae intrínseco la herramienta con la que lo hiciste. Entonces, y lo seguimos viendo. Si ahorita nuestras herramientas de bitmap, de software, de lo que sea, traen ciertos modos de operar, al final de cuentas tenemos que subordinarlos a esos modos de operar. Y termina influyendo en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Voy a poner algo en la mesa, de hecho. Por ejemplo, los gradientes, cuando salieron los gradientes, me acuerdo cuando Illustrator en una versión, no me acuerdo cuál, sacó que podías hacer gradientes sobre la línea, el outline. Ajá. Y entonces Todo muy todo bien. está. Sí, y sí, justo sí. fue cuando la El boom nueva, de los los nuevos gradientes. guidelines de Apple eran así. De hecho, Sketch y ya más o menos está empezando a tocar algo así. Habían muerto los gradientes. Luego llega iOS y dice, otra vez reviven. Y entonces Sketch cuando es lanzado, una de las principales herramientas que ya traía por default era que cuando le dabas cambio a gradientes, te traía un set de gradientes y los vemos casi en todos los productos. Ese verde que cambia de un verde más oscuro a un verde más De verde a ligerito, o el que va de verde a azul. el de De Instagram. rosa a morado. Y todos los esos están son- reciclando porque Sketch lo trae ya por default. Y lo único que cambias es 2, 3 colorcitos o tal vez el tono, no sé. Entonces tal vez por ahí venga el diseño. Ajá, o sea, siempre, o sea, sí hay una relación recíproca de retroalimentación entre la herramienta y el diseño, entre el lenguaje y lo que articulas con ese lenguaje. Y es orgánico, o sea, solito se va dando porque a la vez, como van empujando los diseñadores usando la herramienta, provoca que la herramienta se transforme y desarrolle nuevos features o se modifique para servir mejor. pero O sea, luego es una sales de relación control como ahí. InVision. Sí, debes Sí, lo de haces. saber. Ayer cuándo entré a parar. InVision y tienen un nuevo feature que no entendí, era como colaborar en tiempo real con el cliente. Es que es Dibujar, como... dibujar. Como un Google Drive pero con dibujos, ¿no? Es que ¿Sabes? esa- ¿Ves las cositas del Deberían dibujo, retractarse. así? Están en el momento de salvarse. Sí, Si porque no Marvel todavía dan no un lo hace pie para perfecto. atrás y empiezan a mejorar y Es como sacarle punta a un lápiz y sigues tratando de encontrar la punta perfecta. se la van a cagar, se va a morir. Ese producto se va a morir si
si no mejoran Que ya rápido. y ya que deje de mandar mails, Clark, ¿no? ¿Qué me- Sí, pinche claro. Muy bien. Bueno, Pero sí, su sí, película estuvo padre. Como que fue su Inicios, ¿no? Como Claro. película de Cars o de Mollis. así. La película estuvo bien. Era la segunda versión. Design Disruptors. Pero fue como su momento cumbre. Sí, Y pues ahí- justo y ahí estaban vinieron para ahí. abajo. O sea, Y todo de el mundo ahí- amaba Invision. Invision era lo mejor. Pero gracias a la Invision, herramienta para los hacer diseñadores la eran base. bien cool y Listo. Lo que sí es que Invasion respondía así. Si les mandabas un correo para quejarte de que algo estaba roto, te contestaban ese mismo día en media hora. Bueno, pero nos habíamos quedado en Zeppelin. Sí. Ya, Habíamos de De hecho, hecho, quedado ya en habíamos cinco. dejado. Tenemos No, todo el ya diseño habíamos hecho Zeppelin. y lo preparamos en Zeppelin. Ahora, ojo, no es volverlo a hacer en Zeppelin. No. Es simplemente importarlo Ujú. y terminar como la configuración del setup, ¿no? Ver que todo pase bien. Y entonces eso, Zeppelin lo que se encarga es de todo preparar los assets. Bueno, lo hace el diseñador, realmente lo hace en Sketch y dice como, este icono se va a llamar así y expórtamelo de este tamaño. Y entonces ya esos elementos que están previamente marcados como exportables, Zeppelin los interpreta y dice, ah, mira, aquí están todos los assets. Si por ahí alguna vez no hiciste uno, pues el desarrollador te dirá, oye, me falta tal asset. explótame. Entonces ya, entras a Sketch, actualizas el archivo, lo sincronizas con Zeppelin y ya lo tiene disponible. ¿Cómo era eso antes? Pues es un modo corta. Ja, ja, ja. Yo llegué a hacer un Una archivo de chinga. PDF explicándole al developer todo. Esto es tal cosa, y tiene este color y tiene esta. O eran horas de llamadas, Tenía reglitas. juntas con ellos. Medidas Medidas, sobre, medidas. o sea, tenías como una capa adicional en Le el pasabas archivo, una en imagen. donde venían todas las líneas así. Le diciendo, pasabas una de aquí a aquí imagen tantos píxeles. y había una carpetita que hacía automáticamente Photoshop con los slides y las cositas Sí, sí. cortadas. Entonces la imagencita del, no sé, del La carrusel, el maestra. botoncito activo, el botoncito con el mouse encima, el botoncito presionado. A veces te tomaba más tiempo hacer ese archivo final. Y era una mamá. mamera, era Sí. horrible. Y antes del SB. Entonces, si no usan Zeppelin, usan Eh, Zeppelin, sus desarrolladores los amarán. Ok. Bueno, sí, pero sirve mucho para comunicar, además ahorra mucho como ciertos errores que pueda haber en la interpretación de color, de tamaño. Y a los desarrolladores les encanta. Yo no he escuchado a algún desarrollador Sí, que nos diga, no. ay, no, pásenme el Sketch, el No, original. de hecho porque todo lo contrario. Les no ahorra necesitan mucho instalar tiempo. Sketch, número uno. Lo pueden usar en Tenerlo. Windows, lo pueden usar en Lo Windows. pueden usar en Windows o en Linux o donde sea, porque Porque es también es web. web. Entonces, los desarrolladores están encantados con eso. Y, al Y retraso. tienes un punto, Sandra, sobre Yo el le digo ya SVG. Sandra, yo le digo ya Sandra. No mames. Sobre el SVG, porque si bien ahora casi todo lo usamos con SVG, web sobre todo, pero a veces necesitas los assets básicos. Por ejemplo, en iOS necesitas X1, X2, X3. En Android necesitas MDPI hasta XXXXHDPI. Y eso pues ya no tienes que andarlo pensando porque lo que hace Zeppelin es interpretar tu archivo y decir, pues Te tú pregunta qué usas- tipo de proyecto es. ¿Cuál es la base? Ajá, si Y ya. es MDPI o es X1, depende de cómo hayas diseñado. Y ya de ahí interpreta los demás assets como en las siguientes medidas. Y ya no te tienes que preocupar por eso. Por eso Zeppelin y Sketch tomen todo el dinero. Tomen todo el dinero porque nos ahorran mucho tiempo. Y dinero. Y dinero. Pero Pues no ya, digan ya mentiras. entró en nuestro stack, porque vale la pena nada más comentar que nuestro stack es oficial, o sea, pagamos el stack. Por todas estas Sí, herramientas. todo eso Ajá, cuesta o sea, mucho, estuvo- mucho al mes. ajá, o sea, ¿Quién pero fue, sabe? es decir, sí fue una decisión de decir, a ver, vale la pena hacer esta inversión y aquí va nuestra... Y hay un equipo que prueba las herramientas antes de que decidamos comprarlas. Es el comité, es como de Comité de Office, stacks, comité sí, de de fiestas, datos. hay un comité de herramientas en 23. Sí, Fabián Está el Yomar. presidente y vicepresidente. aquí. Y la tesorera Majo. Hay un tesorero del comité de Tesorera herramientas. aprueba los presupuestos. Presidente, vicepresidente, un informe. Bueno, ya pasó. Pero sí, todas esas herramientas están súper testeadas y Zeppelin. siempre tratando de que... Entonces ya se Otra le cosa. entregamos al developer. ¿Qué más tenemos? Ya son sobre herramientas O complementarias. sea, como herramientas del proceso ahí está. Ahora, hay otras herramientas que, Que participan en entran- diferentes momentos o posiblemente Ajá. en todo el tiempo del Como proyecto. Slack participa. O sea, por ejemplo, Slack Slack. participa desde el día -5 del proyecto Sí, porque porque Slack- se crea un canal de canal. Slack
que es comunicación interna. Desde el momento que se está haciendo una propuesta para el cliente. Y luego todas estas herramientas además se pueden comunicar con Slack para que en su canal respectivo de proyecto esté ahí, se esté documentando y esté entrando. Están llegando comentarios de Marvel, comentarios de Zeppelin, ser de los integraciones. developers. Subimos ahí las cosas. Luego entonces- está Google Drive, que básicamente lo usamos como Disco duro. disco duro, es básicamente nuestro disco duro y ahí es Google donde Drive. alojamos todo. Porque hay cosas que van más allá de solo el archivo de Sketch, que son cosas que el cliente nos da, cosas que... Desde son la una parte- propuesta y Documentos que se definición. Mis generan, notas. documentos, Sí, cosas de Sara, entonces todo va eso a Google Drive. Pero ¿qué pasa con...? la documentación de los workshops, Fotos. investigaciones que hacemos, entrevistas. Toda la documentación, de hecho es más como documentación. Audio, sí es cierto, todos Sí. los... Ahora, ¿qué pasa con nuestro archivo de Sketch? ¿A dónde lo dejamos? ¿Dónde va? Eso antes lo manejábamos con InVision, porque InVision te permite alojar. Algunos lo usábamos con Google Creo Drive. que todos lo hacíamos Todos con Google diferente. Drive, todos lo hacíamos diferente. Entonces no había algo que nos dijera, todos vamos a hacer esto y ahí lo vamos a tener para tener todo en un solo lugar. Y el niño Entonces, nuevo del salón es... Es Abstract. Que... Abstract. Bienvenido. Bienvenida a la familia. Bienvenido, Sí, Abstract. apenas llegó. Abstract incluso llegó a la escena general, o sea, al mundo, hace menos de 2 meses. O sea, tal vez más, lleva más tiempo, pero en beta salió hace apenas una semana. Somos early adopters. Somos súper early adopters. Pero llega a Solucionar un problema. solucionar un problema muy importante. Y es que esto viene más del modelo de trabajo de Git, de los desarrolladores, que es control de versiones, pero que como diseño siempre ha sido un problema porque, para empezar, partimos de que tenemos el mismo problema, o sea, tener un control de versiones y un trabajo colaborativo que se puede ir integrando y documentando. La diferencia es que nuestros documentos no son binarios, entonces no se pueden integrar igual que, Bueno, no eran los las- documentos de Sketch. código. Sketch es binario. Es lo que mencionaba yo hace un rato. Pero no había una Ya. herramienta que interpretara ese sistema binario que Sketch tiene para poder aprovecharlo en función de Git, por ejemplo. Porque, por ejemplo, he visto que se trata de integrar GitHub, bueno, el trabajo de diseño en GitHub, pero a final de cuentas termina siendo como un drive, o sea, solamente es una Sí, solo carpeta dejas cosas ahí, con Donde alojas tus con archivos. versiones. Vas guardando versiones del archivo. Vas pero- guardando Y versiones, lo vas pero hasta ahí, actualizando. o sea, a final de cuentas, y sirve porque en entornos de desarrollo les queda también como esa documentación a la mano, pero en Exacto. realidad no es versiones. Y Abstract, cuéntanos. Bueno, Abstract nace justo con esa idea y llega basado en el modelo Git y es una interfaz, básicamente para que tú llegues, crees un proyecto, tires tus archivos de ese proyecto, en específico Sketch, e interprete esos archivos y te diga, ok, estos son todos los elementos que tienes, ya sean artworks o elementos separados. Y diga, ok, Sí, estos son los que tienes. O sí, O símbolos. Y entonces tú modificas ese archivo y entonces Abstract te dice, ok, hiciste un cambio, súbelo. No hace la sincronización. Trabaja con el modelo de Git donde tienes que hacer commits, tienes que hacer branches, trabaja sobre un master. Si quieren saber más sobre Git, si quieren, podemos hacer otra con algún experto. O pregúntenle en su Twitter, O pregunten. O todos Arroba el intentan- influencer. Voy a decir eso, ¿verdad? Sí, Twister. Entonces usa toda esta base de Git para poder crear este modelo de control de versiones y al mismo tiempo te permite hacer este trabajo colaborativo. ¿Cómo lo hace? Aprovecha el modelo Git que también usan los developers, donde pueden crear ramas de una línea donde tiene diferentes versiones del mismo archivo, pero cada uno lo puede modificar a su manera. Entonces, cuando llega un punto donde los tienen que juntar, Abstract te da la ventaja de que los juntas y haces un merge de esos archivos y busca conflictos. Como Es si la estuvieras misma haciendo una manera en cómo hamburguesa. funciona Git. Sí, primero las separas y luego las... Sí. Y cuando las Un juntas, si algo panecito, está otro panecito. en conflicto. la Si hay un carne, conflicto entre la los archivos que lechuga. juntas, o los elementos del archivo. Si le metes básicamente una es pata de eso, los pollo, elementos del- pues, No. Y entonces lo que hace Abstract es decirte, ok, tienes lechuga y tienes lechuga negra. Romana. ¿Cuál te quieres? lechuga pasada. ¿Lechuga pasada o ¿Y lechuga es la lechuga nueva? pasada o la lechuga fresquita? 7 orgánica tipos de lechuga, del ¿por qué no campo? lechugas?
Y entonces tú decides, bueno, yo quiero la lechuga fresca. Y tomas la fresca y con eso se queda y crea una nueva versión del archivo basado en esa decisión que tomaste. Entonces, Abstract nos ayuda internamente en nuestro proceso a eso. Y otra es que podemos mantener un control de las iteraciones, porque muchos de los productos que manejamos son a base de iteraciones. Entonces, podemos acabar un producto y tomarlo dentro de un mes siguiente o tal vez dentro de Porque dos meses. igual agregando ahí, creo que anteriormente como lo hacíamos, era que a veces en un producto estábamos trabajando 2 diseñadores al mismo tiempo y teníamos que partir el archivo. Entonces era como, ok, Omar, tú haces de estas pantallas a estas y Jader, tú haces de aquí a acá y yo agarro estas 3 y yo hago estas. Entonces a veces teníamos 3, 4 archivos con diferentes cosas y cuando querías juntarlos había un problema con los símbolos. Había un archivo gigantísimo con símbolos duplicados, triplicados. Se duplican, sí. Y era, Sí, se duplican. se hacía un verdadero, avanzaba rápido porque sí era como, sí podemos trabajar al mismo tiempo, pero ya a la hora de tener como un archivo final, era un relajo con los símbolos. Y más pasarlo a la otra parte del proceso que ya vimos. Sí, lo demás. Sí, porque al final tienes símbolos duplicados y Zeppelin va a decir, ¿cuál es el símbolo correcto? Sí, es resolución de conflictos. Entonces esto ordena muchísimo el flujo que ya tenemos. Es básicamente, va a ser como el que diga, esto va a ser así y así y así. Y igual estamos comenzando con ellos. Sí, llevamos Y 2 semanas llevamos- probando Abstract. Sí, Abstract es el más nuevo en el equipo. Nadie lo entiende. Yo No, no es, sé. es lo más ajeno normalmente a los procesos De diseño. de diseño Sí, de hecho ahorita hay como tradicional. poquitos proyectos que lo están usando como seriamente. Sí. Pero sí, tiene que ser, además la gran ventaja es que vamos a tener una estructura, como un esquema documentado de todo lo que ha sido aquí, independiente de cada quien. Y eso yo creo que es de los grandes pains de cualquier Equipo de equipo de diseño. O Uy. sea que al final siempre todo está hecho un desmadre y a Como lo largo decía del Omar, tiempo todo final, queda. versión para entregar, Sí. versión lista. Y eso en el mejor de los casos, los diseñadores vienen y van. Sí, imagínate no que hay viene un alguien nuevo archivo. y ve ese archivo y dice, ¿qué onda? En el mejor de los casos, cuando dejas un lugar, si eres una persona decente, ordenas todo y lo Y dejas dejas las como en tu versiones, la compu. versión final. Pero aún siempre. así está súper Y si mal, te corren así. porque queda en esa compu y nadie sabe nada. Y aquí lo que hace es que ya se va creando como esta memoria o este archivo del estudio Distribuido. o Y empresa. además todos tienen o acceso. esfuerzo. Mejor. Ajá. Y se debería de entender lo que pasó ahí. Entonces, si pueden, la recomendación es que prueben Abstract y nos den tips, porque también Sí. no lo conocemos del todo. Entonces, Sí, por ahora creo que no lo recomiendo para producción, o sea, para un proyecto formal que estén haciendo, úsenlo para un proyecto, primero para un proyecto informal que tengan, personal, y ya luego si ven que les funciona, úsenlo para un proyecto. Sí, ya algo más pequeño. Porque ese es un cambio muy fuerte y al final el resultado también es... y requiere un similar. poquito de disciplina. disciplina. Sí, O sea, sí. sí requiere, quizá, no sé si llamarlo un esfuerzo adicional, porque ese esfuerzo adicional te trae muchísimas ventajas, Ajá. pero no sería un esfuerzo, sería Una inversión. una inversión. Entonces, inviertan en herramientas. Pero además nada más es de hacerse el hábito. Porque realmente el esfuerzo es poner nombres, Palabra hacer de la commit. O sea, no es tampoco una carga de trabajo. O sea, que vaya a sumar al De tiempo. hecho, Abstract te hace la vida fácil. Es acostumbrar. Abstract te dice, hiciste un cambio, actualiza, o manda un commit. Ponle nombre y ya. Ponle nombre y ya. O sea, no te hace la vida mucho más fácil porque está pensado, Abstract Sí, está pensado en el en Git diseñador. y en GitHub, por ejemplo, es el que lo está haciendo, debe tener la iniciativa de ir y hacer un commit. Creo O sea, que a mí personalmente me costaba mucho trabajo cuando estaba trabajando así con código, era como, ¿en qué momento debería hacer un commit? Me preguntaba todo el tiempo. Yo creo que es buen momento, porque me acordé, es buen momento. Entonces, no sé, Abstract lo hace como por ti y es como de, ¿quieres guardar este cambio que acabas de hacer? Parece que es significativo, Ok. súbelo. Y no sé qué más tenemos en el stack. El stack, eso es todo el stack. Slack. Tenemos herramientas como aquí y allá, Como Keynote. como Como Keynote. Post-it Keynote También una- es. Keynote también es una herramienta que Post-it, usamos sí. mucho. Post-it. Gracias, Cuadernos, 3M. Como papel, timer. cuaderno. Time timers. Pilas y pilas de cuadernos. Mesitas, pizarrones. Pero eso no bueno. quiere decir que si alguien está empezando y no tiene estas herramientas que estamos utilizando, no va a lograr Llegar al un mismo producto de resultado. calidad. Sí, antes no existían y cómo se hacen las arreglos. A ver, Exacto. Sketch no es el único. Tenemos Sí. dos contendientes contra Sketch que son Adobe XD y Figma. Que Y ya hablamos de torrents ellos. y cracks. ¿Cracks? Torrents No, y cracks. Eso no lo conozco. O sea, para que no pagues. Bajes un crack, mira.
No lo conozco. Le da bien Porque al se lo chavo. puede ver. Sí. Ok. Sí, hay otras alternativas y estaría bueno si nos comentaran su experiencia. Yo he o usado sea, Figma para proyectos personales y es muy muy bueno. Es tan bueno como Sketch, ¿no? Yo diría que está como al 70-80%. Como XD. XD no lo he probado tanto, pero por lo que he leído ha evolucionado desde que nació. O sea, como que lo ha estado llevando a más. Sí. La ventaja que tiene XD creo que sobre las demás es que aparte de diseñar puedes prototipar. Pero no estaba cool. No o sea, recuerdo le si estaba estaba cool, pasando nunca lo lo sé. mismo que a Envision. Estaban ya tratando de tengo- hacer todo en uno y... Nunca usé el prototipo de XD. que de hecho de Sketch fue justo simplificar lo que le dio mayores ventajas contra, por ejemplo, un Illustrator, que a mí personalmente me encanta Illustrator mucho, es mi herramienta favorita. Ya casi no la uso Sketch, porque sé que es Te mejor engañas. Sketch, o sea, sirve mejor para lo que hacemos, las interfaces, pero yo en Illustrator me sentía muy cómoda. Pero tiene demasiadas cosas, que Que cuando no estás usabas. diseñando interfaz, no las necesitas y no las usas. Entonces, pero justo el punto débil de cualquier cosa de la suite de Adobe es su punto fuerte a la vez. O sea, es como un elefante gigante. O sea, todo es muy robusto, todo es muy pesado. O sea, su punto fuerte es que tiene muchas posibilidades y muchos usos, pero su punto débil es que es tan pesado y tan costoso Que no en puede todos vender sentidos. usos. Lo que consume de recursos de una computadora, de recursos de Monetarios. licencias, de todo. O sea, es Ahora ya muy suscripción, cargado. pero pues yo creo que... Pues igual, las licencias de Adobe son caras, entre comillas. Creo que yo pagué, ni siquiera yo he pagado, como en el último, el trabajo pasado, solo hasta ese momento tuve una licencia pagada de Bueno, pero acá sí Adobe. utilizamos Illustrator. Sí, acá utilizamos pocos, no todos utilizamos Adobe, pero... O sea, al final del día, si ves que estás teniendo un retorno de inversión gracias a tus herramientas, pues cómpralas, ¿no? O sea, Sí, obvio, sí. Igual, o sea, llega un punto en el que creo que este es un flujo que pasa con muchos de los que están comenzando. A ver, primero te planteas y craqueas. sí, Tienes tu Sketch, o tal vez no, porque no tienes Mac, tienes Windows, pero entonces tienes XD o tienes o Figma, Illustrator o, o lo que Illustrator sea. o Photoshop, lo que sea. Entonces craqueas y todo, si comienzas así y empiezas a hacer dinero y te haces grande, vas a una agencia o lo que sea, o una empresa o una startup y empiezas a tener más dinero, entonces llega un punto en el que tienes que regresar eso que esa herramienta te dio. Sí. Entonces, eso ya es más como ético, decidir si lo vas a regresar pagando una licencia o haciéndolo de otra manera. Y pues con eso creo que estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Algo Sí, que bueno, quieran agregar? Que nos cuenten qué utilizan para diseñar, así sea lápiz y papel. Nosotros utilizamos post-its y Max usa, Sharpies. Max usa su iPad Pro y dibuja todo el tiempo. No necesitas un iPad Pro para dibujar, chico. Él no tenía un iPad Pro hace unos meses. Le digo Sí. el micrófono. Pero desde que lo tiene es muy feliz. Pero es muy feliz. Sí, o sea, papel. la herramienta es para mejorar tu proceso, no para hacer el proceso. Sí, a veces empezar en papel te aclara muchísimo la cabeza. Yo Sí, creo por que eso es la justo mejor nosotros herramienta. tenemos gran parte del proceso como más en papel y conversando y como Sí. en En los los tableros. tableros. Los pizarrones. O sea, Los pizarrones. esa es la parte más Quizá crítica. más Toda de esa varias parte la personas, resolvemos y colaborativo. ya... Ya todo lo demás se puede ejecutar de diferentes Sí. maneras. Ah, y cada sí. quien lo hará. Olvidamos esa herramienta. El pizarrón creo que es esencial aquí porque Yo justo quiero como tener dices, una en mi- todos Podemos hablar de colaboramos. eso en el siguiente programa, ¿no? Sí. Como la naturaleza de nuestras herramientas, más que las que usamos para ejecutar, que fueron las que hablamos. Sí, hoy Listo. hablamos muy interesante. Pues Chao. denle like y suscríbanse en YouTube. Aquí. Muy bien. Aquí va a haber Y videitos. compartan. Y escríbanos que quieren ver o no.